A mis 51 años, estaba de pie en un estacionamiento sosteniendo todo lo que poseía dentro de 2 bolsas de basura, mientras mi exesposa me enviaba fotos desde mi antigua oficina. Su nuevo novio sentado en mi silla, con los pies apoyados en el escritorio sobre el cual había construido mi empresa. El mensaje debajo me revolvió el estómago. Vas a morir en la calle, Roland, justo como mereces. Pero 24 horas después, estaba de pie en una montaña de Montana, viendo cómo la mandíbula de una tasadora del condado caía mientras pronunciaba unas palabras que hicieron que mis rodillas cedieran. Mi nombre es Roland Thorne, y hace 6 meses tenía todo lo que un hombre podría desear. Una próspera empresa de logística valuada en $19 millones. Una casa con 6 habitaciones con vista al skyline de Denver. 2 hijos que creía que me querían, y una esposa que creía que también me amaba. Hoy estoy a punto de contarte cómo lo perdí todo en 90 días y cómo encontré algo infinitamente más valioso en una carta escondida bajo el colchón de un hombre muerto. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El estacionamiento donde realmente comienza esta historia pertenecía a un parador de camiones junto a la autopista I-70. El viento de octubre atravesaba mi chaqueta, la misma chaqueta que había usado para firmar el contrato que me convirtió en millonario 3 años antes. Ahora era una de las 4 prendas que aún tenía. Las bolsas de basura contenían el resto. Algunas camisas, unas botas de trabajo, un álbum de fotos que no podía tirar y una taza de café que Meredith me hizo en 3er grado que decía, el mejor papá del mundo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra foto de Bridget. Esta vez, ella sostenía contratos de ventas, de pie junto a Víctor Calaño en lo que solía ser mi sala de juntas. El brazo de Víctor rodeaba su cintura, su Rolex brillando bajo la luz, probablemente más caro que la camioneta en la que ahora vivía. El mensaje decía, acabamos de cerrar otro trato de $1 millón, ¿qué tal el refugio para personas sin hogar? No le había dicho que estaba durmiendo en mi camioneta. Simplemente asumió que ya había caído tan bajo, y no estaba equivocada. 3 noches antes, me habían rechazado en un refugio porque estaba lleno. El hombre en el mostrador me había mirado con compasión. Intenta de nuevo mañana, me dijo. Los martes por la noche suelen ser mejores. El teléfono sonó. Era mi hermana Pauline. Casi no contesté. No podía soportar otra oferta de caridad, otra voz compasiva diciéndome que todo mejoraría. Pero algo me hizo atender. Roland, no cuelgues, dijo de inmediato. No te llamo para ofrecerte dinero. Te llamo por la cabaña del abuelo Jan. La van a derribar mañana. El condado finalmente la declaró inhabitable. Subí para rescatar cualquier cosa útil. Roland, encontré algo, una caja con tu nombre. No literalmente tu nombre, aclaró, pero hay una carta dirigida a ti. El abuelo Jan llevaba muerto 39 años. Yo tenía 12 cuando falleció. Lo recordaba como el abuelo excéntrico que vivía solo en las montañas de Montana, siempre murmurando que sabía dónde había un tesoro enterrado. Mi padre solía bromear diciendo que Jan había perdido la cabeza después de que la abuela muriera, pasando sus últimos años dibujando mapas y estudiando libros de geología. ¿Qué clase de carta?, pregunté. Está sellada en plástico, como si supiera que la cabaña iba a pudrirse a su alrededor. Roland, tienes que ver esto. ¿Dónde estás? Miré alrededor del estacionamiento del parador. Un tráiler se estacionó junto a mí, el conductor echando un vistazo a mi camioneta con ojos conocedores. Reconoció a otro que vivía en su vehículo. Estoy en Kansas, avanzando hacia el este. Era una mentira. No tenía a dónde ir hacia el este. No tenía a dónde ir en absoluto. Ven a Montana, dijo Pauline. Yo pago tu gasolina. No me discutas. Solo ven. Mientras manejaba toda la noche, pensé en cómo había llegado hasta aquí. Roland Thorne, el hombre que construyó un imperio logístico desde cero. Mi primer camión, comprado con un préstamo usando la póliza del seguro de vida de mi padre como garantía.
Mi primer contrato transportando acero entre Colorado Springs y Denver. Mi primer empleado, un veterano llamado Dutch, quien me enseñó rutas por las rocosas que ahorraban horas de entrega. 20 años de jornadas de 18 horas. 20 años de elegir el negocio sobre todo lo demás. Y quizá ese fue mi primer error. Cuando Meredith tuvo su recital de danza, yo estaba negociando con proveedores en Texas. Cuando Coulton anotó su primer touchdown, yo estaba resolviendo una crisis en la flota de Denver. Me decía a mí mismo que estaba construyendo algo para ellos, asegurando su futuro. Bridget lo entendía, o al menos eso creía. La verdad sobre Bridget y Víctor salió a la luz durante el divorcio, aunque debía haberlo notado meses antes. La ropa de diseñador nueva que decía haber comprado en rebajas. Las conferencias de fin de semana que no aparecían en ningún calendario de la industria. La forma en que se iluminaba cuando su teléfono vibraba y cómo apagaba la pantalla en cuanto yo pasaba. Víctor Calaño poseía la mitad del sector inmobiliario comercial de Denver. Había contratado a Bridget como su asistente ejecutiva hacía 5 años. Yo estaba agradecido, el trabajo le daba propósito. Ella decía que la hacía sentir valiosa más allá de ser madre y esposa. Incluso le había estrechado la mano a Víctor en fiestas navideñas de su empresa, agradeciéndole por ser tan buen jefe para mi esposa. La mañana en que Pauline llamó, llevaba despierto 36 horas. El café de los paradores de camiones solo ayuda hasta cierto punto. Mi reflejo en el retrovisor mostraba a un hombre que no reconocía, mejillas hundidas, barba de 3 días, ojos que ya se habían rendido. El Roland que había peleado en tribunales por la custodia había sido reemplazado por alguien que ya no podía pelear. El abogado de Bridget me retrató como un padre ausente, un adicto al trabajo que amaba más a su empresa que a su familia. Los niños testificaron, realmente testificaron. Meredith en el estrado, con lágrimas corriendo por sus mejillas, diciendo que me había perdido todos los momentos importantes de su vida. Coulton negándose a mirarme cuando confirmó que, sí, yo siempre estaba trabajando, siempre al teléfono, siempre en otro lugar. La jueza le dio a Bridget absolutamente todo. La casa, para la estabilidad de los niños. La empresa, como bien conyugal, dado que creció durante nuestro matrimonio. Custodia primaria para ella, con visitas supervisadas para mí, supervisadas, como si fuera un peligro para mis propios hijos. Y una pensión alimenticia calculada según mi salario ejecutivo, que desapareció en cuanto la empresa pasó a manos de ella. Puede conseguir otro empleo, dijo el abogado de Bridget. Es plenamente empleable. Empleable, a los 51 años, con cada empresa de transporte en Colorado sabiendo que perdí mi negocio en un divorcio. Mi reputación destruida por rumores que Bridget había esparcido con cuidado sobre supuesta mala conducta financiera. Inempleable era más preciso. Pero mientras manejaba hacia Montana aquella noche, algo que el abuelo Jan solía decir resonaba en mi cabeza. Se lo decía a mi padre cuando las cosas se ponían difíciles, y a mi padre le irritaba porque nunca le encontraba sentido. La montaña no se preocupa por quien tiene el mapa, decía Jan. Solo le importa quien sabe dónde cavar. Roland Thorne construyó Thorne Logistics desde un solo camión hasta una empresa de transporte valuada en $19 millones durante 20 años. Y necesito que entiendas lo que eso realmente significó antes de contarte cómo lo perdí todo. Imagina esto, Denver, Colorado, año 2004. Tengo 31 años. Estoy de pie en el estacionamiento de un banco sosteniendo mi carta de rechazo número 12. Cada oficial de préstamos en la ciudad me había rechazado. Demasiado riesgoso, decían. Sin garantías, sin historial comprobado en logística. Pero yo tenía algo que ellos no podían ver en un estado financiero. Tenía rabia. Una buena rabia. De esas que nacen después de ver a tu padre morir a los 52 años de un infarto causado por 30 años trabajando para cumplir los sueños de otros. Él me dejó $10,000 del seguro de vida y una promesa que le hice en su cama del hospital. No mueras detrás del escritorio de otra persona, Roland. Esos $10,000 se convirtieron en mi primer camión,
un Peterbilt usado con 400.000 millas encima que se averiaba cada tercer viaje. La llamé Betty en honor a mi abuela, la mujer más dura que he conocido. Durante 6 meses, yo era el conductor, el despachador, el mecánico y el contador. Transportaba cualquier cosa legal que cupiera en el remolque, materiales de construcción hacia Wyoming, alimento para ganado a Nebraska. Incluso una vez llevé un cargamento completo de equipo para una feria estatal en Kansas. Bridget y yo llevábamos casados 2 años por entonces. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental y solía llegar a casa para encontrarme dormido sobre hojas de cálculo en la mesa de la cocina. «Vas a lograrlo, Roland», susurraba mientras me cubría con una manta. «Creo en ti». Esas palabras me sostuvieron durante jornadas de 18 horas y semanas de 7 días. Nuestra primera hija, Meredith, llegó en el 3er año del negocio. Yo estaba en Cheyenne cuando Bridget entró en labor de parto. Conduje a 90 millas por hora en medio de una tormenta de nieve para llegar a tiempo. Abracé a mi hija durante exactamente 2 horas antes de que un cliente llamara con un envío urgente. Bridget me besó la frente y dijo: «Ve. Estaremos aquí cuando regreses». Para cuando Coulton nació 3 años después, ya tenía 12 camiones y 30 empleados. La empresa había pasado de nuestro garaje a un almacén de verdad. Trabajábamos con grandes constructoras y nuestra reputación era impecable. Jamás perdíamos un plazo, jamás dañábamos una entrega, jamás rompíamos una promesa. La casa llegó en el año 10. 6 habitaciones, 4 baños, una vista a las montañas capaz de hacerte olvidar cada lucha que te llevó hasta allí. Bridget estaba en la cocina de mármol ese primer día, llorando de la emoción. «Lo logramos, Roland. De verdad lo logramos». Pero en algún momento entre el año 10 y el 20, nos convertimos en yo sin que yo lo notara. Bridget dejó de preguntar por la empresa, dejó de esperarme despierta cuando las entregas tardías me retenían en el almacén y empezó a inventar excusas para justificar mi ausencia en obras escolares y partidos de fútbol. «Papá está trabajando», se volvió su explicación estándar para los niños. «Papá está construyendo algo importante». Ella aceptó el trabajo en Calo Development Group cuando Coulton empezó la secundaria. «Necesito algo para mí», dijo. «Los niños ya no me necesitan encima todo el tiempo, y quiero contribuir». Yo estaba encantado. Víctor Calaño era prácticamente realeza en Denver, y tener a Bridget en su organización se sentía como la validación de que habíamos llegado lejos de verdad. De una empresa nacida en una mesa de cocina a codearnos con multimillonarios. Víctor era todo lo que yo no era, alto donde yo era promedio, refinado donde yo era rudo. Usaba trajes italianos y hablaba 3 idiomas. Yo usaba chaquetas Carhartt y apenas había terminado la preparatoria. En la fiesta navideña de la empresa ese primer año, me llevó aparte. «Eres un hombre afortunado, Roland. Bridget es excepcional. Material de ejecutiva real». Yo sonreí de orgullo. Mi esposa, excepcional. Mi esposa, apreciada por uno de los hombres más exitosos de Colorado. ¿Y qué clase de tonto se siente agradecido porque otro hombre reconozca el valor de su esposa? El tipo de tonto que está demasiado ocupado revisando manifiestos de carga para notar que esa apreciación se había convertido en algo más. El negocio alcanzó su punto máximo en el año 18. Torne Logistics tenía 47 camiones operando rutas en 6 estados. 300 empleados dependían de mí para cobrar su sueldo. Acabábamos de conseguir un contrato federal que garantizaba ingresos constantes durante 5 años. La valoración llegó a 19 millones. Recuerdo perfectamente la mañana en que todo comenzó a desmoronarse porque fue absurdamente normal. Martes, 15 de septiembre. Bridget estaba preparando el desayuno, tarareando esa canción que siempre tarareaba cuando estaba feliz, Fields of Gold, de Sting. Los niños discutían por quién se quedaba con el último waffle. Meredith tenía un examen de química. Coulton tenía práctica de baloncesto. «No llegues tarde esta noche», dijo Bridget mientras yo tomaba mi café.
La orientadora quiere hablar sobre las opciones universitarias de Meredith. La besé, le dije a Meredith que sacara un 10 en su examen, despeiné a Coulton y salí por la puerta de mi casa perfecta, hacia mi camioneta perfecta, para ir a mi negocio perfecto. Los papeles del divorcio ya estaban firmados y dentro del bolso de Bridget. La emboscada llegó un miércoles, exactamente 9 días después de aquel desayuno tan normal. Entré a mi oficina a las 7:30, esperando encontrar mi pila habitual de manifiestos de envío. En cambio, encontré a Bridget, a Víctor Calaño y a 3 abogados sentados alrededor de mi sala de juntas como jueces en un tribunal. Los documentos del divorcio estaban ordenados en pequeñas pilas, codificadas por colores con etiquetas adhesivas, amarillas para los bienes, rosadas para los arreglos de custodia, verdes para la valoración del negocio. Víctor se levantó cuando entré, extendiendo su mano como si estuviéramos por cerrar una operación inmobiliaria. «Roland», dijo, con esa sonrisa practicada que nunca titubeaba. «Sin resentimientos. Estas cosas pasan. Mejor manejarlas como adultos civilizados, ¿no crees?» Miré su mano manicura suspendida entre nosotros. El Rolex en su muñeca atrapó la luz de la mañana. Más tarde descubriría que costaba más que el automóvil de la mayoría de la gente. «¿Qué cosas?», pregunté, aunque mis entrañas ya lo sabían. Bridget no me miró. Observaba los papeles frente a ella como si contuvieran los secretos del universo. Su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Francine Maro, carraspeó. «Señor Thorne, estamos aquí para discutir la disolución de su matrimonio y la distribución equitativa de los bienes. Si desea llamar a su abogado, podemos esperar». «No tengo abogado», dije. «No sabía que necesitaba uno». Víctor soltó una risa breve. «Manejas una empresa de 19 millones de dólares y no tienes un abogado en nómina. ¿Eso es valiente o tonto, Roland?» Francine abrió su carpeta y comenzó a leer. Las acusaciones llegaron como golpes al cuerpo. Manipulación financiera. Supuestamente había ocultado bienes en cuentas offshore que no existían. Negligencia emocional. 300 instancias documentadas en las que había elegido el trabajo sobre obligaciones familiares. Abandono parental, un término que no sabía que podía aplicarse a un padre que vivía en la misma casa que sus hijos. El recital de Meredith el mes pasado. Bridget finalmente habló, con la voz firme y fría. El partido de campeonato de Coulton. La reunión de padres y maestros a la que prometiste ir. ¿Dónde estabas, Roland? Tenía razón sobre esos días específicos. Yo había estado en Dallas cerrando el trato más grande en la historia de la empresa, un contrato que aseguraría la universidad para los niños y nuestra jubilación. Yo creía que estaba siendo un buen proveedor. Ella lo documentó como abandono. Los niños ya han sido consultados, continuó Francine. Han expresado su preferencia de quedarse con su madre. Tenemos sus declaraciones aquí, si desea revisarlas. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de Meredith. Mi papá no sabe el nombre de mi mejor amiga. La mitad del tiempo ni siquiera sabe en qué grado estoy. Ama más a sus camiones que a nosotros. La de Coulton era más corta, pero dolió más. Él no es realmente mi papá. Es solo el tipo que paga cosas. Eso no es verdad, dije, con la voz quebrada. Entrené el equipo de béisbol de Coulton cuando era pequeño. Tú lo entrenaste, corrigió Víctor. Hace 3 años, durante una sola temporada, hasta que faltaste a los playoffs por un envío urgente en Phoenix. Lo tenían todo documentado. Cada comida perdida, cada promesa rota, cada vez que dije solo 1 hora más en la oficina y regresé después de medianoche. Bridget había estado construyendo ese caso durante 2 años, alimentando de información al equipo legal de Víctor. Ellos sabían de contratos antes de que mis propios gerentes los conocieran. Tenían correos internos míos hablando de problemas de flujo de caja durante un trimestre difícil, presentados como evidencia de inestabilidad financiera. La casa va para Bridget, declaró Francine, por la estabilidad de los niños.
El negocio, habiendo crecido de 100.000 a 19 millones durante el matrimonio, se considera propiedad conyugal. La señora Thorne tiene derecho al 70%. 70%. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Yo construí esa empresa antes incluso de conocerla. Usted construyó una operación de un solo camión antes del matrimonio, corrigió Francine. Todo lo demás ocurrió durante el matrimonio, con el apoyo y sacrificio de la señora Thorne. Ella renunció a ascensos profesionales para criar a sus hijos mientras usted construía su imperio. El juicio fue una formalidad. Ya habían ganado antes de que pisáramos la sala. Cada amigo del que pensé que podía depender recordó de pronto negocios urgentes. Empleados a los que les había dado trabajo cuando nadie más los contrataba testificaron sobre mi estilo de gestión agresivo. Competidores a los que había superado limpiamente en licitaciones aparecieron como testigos de carácter en mi contra. El peor momento llegó cuando la jueza les preguntó directamente a mis hijos si querían vivir conmigo. Meredith me miró fijamente y dijo: «Ni siquiera se daría cuenta si nos fuéramos». Coulton simplemente negó con la cabeza y caminó hacia donde estaba su madre. El fallo final me destruyó. El negocio fue otorgado a Bridget. La casa, para ella. Los niños, para ella, con visitas supervisadas para mí. Y la pensión alimenticia, calculada según mi salario de director ejecutivo de 400.000 al año, sería de 30.000 mensuales. La jueza no quiso oír que yo ya no tenía ese salario. La capacidad de ingresos del señor Thorne está bien establecida, dijo. Puede encontrar un empleo equivalente. Víctor compró mi empresa al día siguiente. Bridget la firmó a su nombre por $8 millones. Vivir en mi camioneta me enseñó cosas sobre supervivencia que nunca quise aprender. Cómo ducharme en paradores de camiones sin que me echaran. Qué áreas de descanso tenían guardias de seguridad dispuestos a mirar hacia otro lado. Cómo hacer que un tarro de mantequilla de maní y un pan me duraran 5 días. El Peterbilt que alguna vez usé para hacer entregas se convirtió en mi estudio apartamento. Y cada noche me recostaba en la litera mirando la foto pegada en el techo, mi familia en el cumpleaños 14 de Meredith, todos riendo por algo que ya ni siquiera recordaba. 2 semanas después de esta nueva realidad, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. El número de Pauline iluminó la pantalla. Mi hermana había llamado todos los días desde el divorcio, pero yo había dejado de responder. No soportaba otra conversación sobre ser fuerte o tener fe. Pero algo me hizo contestar esa noche. Quizá el frío que atravesaba las paredes del camión. Quizá la necesidad de escuchar una voz que no fuera la de un cajero de gasolinera. Roland, no cuelgues, dijo inmediatamente. No te llamo por dinero ni para ofrecerte mi sofá otra vez. Es por la cabaña del abuelo Jan. Me incorporé, golpeando mi cabeza contra el techo de la cabina. ¿Qué pasa con ella? El condado finalmente la declaró inhabitable. La demuelen mañana por la mañana. Vine a rescatar cualquier cosa antes de que llegue el equipo de demolición. Roland, encontré algo. Hay una caja en la pared de su habitación, escondida detrás de una tabla suelta. Tiene tu nombre. ¿Mi nombre, Pauline? Yo tenía 12 años cuando él murió. Lo sé, pero hay una carta dentro, sellada en plástico, como si supiera que la cabaña se iba a podrir a su alrededor. El sobre dice, para Roland de Eugene Thorne, para abrirse en su momento de mayor necesidad. Roland, creo que necesitas venir. Miré el indicador de combustible, 1/4 de tanque. Quizás suficiente para llegar a Montana si no encendía la calefacción. Pauline, no puedo pagar la gasolina para ir. Ya transferí $500 a tu cuenta. No discutas. Solo maneja. Te veré mañana por la tarde en el Crossroads Diner, en Butte. El orgullo es un lujo que no puedes permitirte cuando estás sin hogar. Acepté el dinero de mi hermana y conduje durante toda la noche, cruzando de Colorado a Wyoming mientras amanecía. Las montañas se ven distintas cuando no tienes nada. Ya no son majestuosas,
solo obstáculos entre tú y cualquier lugar al que intentes llegar. El abuelo Jan había sido siempre el misterio de la familia. Topógrafo para compañías mineras en los años 60 y 70. Pasó sus últimos 20 años viviendo solo en la cabaña, estudiando mapas y encuestas geológicas como si fueran escrituras sagradas. Mi padre solía frustrarse con él. El viejo perdió la cabeza, decía después de visitarlo. Se la pasa diciendo que sabe dónde está el tesoro real, pero no le dice a nadie qué significa. Yo recordaba a Jan de otra manera. Él me enseñó a leer mapas topográficos cuando tenía 10 años, mostrándome cómo ver lo que otros ignoraban. La Tierra te dice todo si sabes escuchar, decía mientras recorría las líneas de elevación con los dedos. La mayoría solo mira la superficie. El verdadero valor siempre está debajo. El Crossroads Diner no había cambiado en 40 años. Los mismos asientos de vinilo agrietado, el mismo café capaz de decapar pintura, la misma camarera que probablemente trabajaba allí desde que Jan estaba vivo. Pauline me esperaba en un asiento de la esquina, con una caja de cartón a su lado. «Luce fatal», dijo, y luego me abrazó de inmediato. «Lo siento. Siento todo lo que estás pasando». La caja contenía equipo de topografía que parecía antiquísimo, mapas dibujados a mano de territorios de Montana y fotografías de formaciones geológicas que no reconocí. En el fondo, envuelta en plástico y sellada con cera, estaba la carta. Mis manos temblaron al abrirla. La letra de Jan era temblorosa pero clara. A mi nieto, Roland. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y probablemente estés en problemas. Ser un Torne siempre significó encontrar problemas. Tu padre lo hizo. Yo también. Tú también lo harás. Pero los problemas nos enseñan lo que la comodidad nunca puede. Nos muestran quiénes somos realmente cuando todo lo demás desaparece. Te he dejado algo. La tierra en Montana, sección 47, rango 3 oeste, municipio 2 norte. Es tuya. Registré la propiedad a tu nombre el día que naciste, 15 de julio de 1973. Pagué los impuestos mediante un fideicomiso que dura 99 años. El condado no te notificó porque les indiqué que no lo hicieran hasta que vinieras a buscarlo. No le digas a nadie hasta que lo necesites de verdad. Lo que hay bajo esa tierra vale más que el oro, más que la plata. Lo encontré en 1967, pero su tiempo no había llegado. Las coordenadas están abajo. Cuando el mundo finalmente quiera lo que encontré, entenderás por qué lo mantuve en secreto. La montaña no se preocupa por quien posee el mapa. Solo por quien sabe dónde cavar. Jan. Escribí las coordenadas en mi teléfono con dedos temblorosos. La vista satelital cargó lentamente con el wifi débil del restaurante. Cuando la imagen finalmente apareció, casi dejé caer el teléfono. Había estructuras allí. Estructuras industriales enormes en medio de la nada en Montana. Edificios, carreteras, lo que parecía maquinaria minera. ¿Qué es eso?, preguntó Pauline. Le mostré la pantalla. Hay algo ahí. Algo grande. Conduje 18 horas seguidas hasta llegar a la oficina del tasador del condado de Stillwater, en Columbus, Montana, sobreviviendo a base de café de paradores de camiones y del tipo de adrenalina que aparece cuando toda tu vida podría estar a punto de cambiar. El edificio era una pequeña construcción de ladrillo que parecía no haber sido renovada desde la década de 1970, lo cual de alguna forma se sentía apropiado, considerando que fue en esa época cuando el abuelo Jan había puesto todo esto en movimiento. La mujer detrás del mostrador, según su placa, Darlene Utechkins, levantó la vista de su computadora con la sonrisa entrenada de alguien que lleva tratando con el público 30 años. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre un terreno, dije, intentando mantener la voz firme. Sección 47, rango 3 oeste, municipio 2 norte. Sus dedos volaron sobre el teclado. Luego se detuvo. Miró la pantalla. Escribió de nuevo. Su expresión pasó de rutinaria, a confundida, a algo parecido al impacto. «Señor, ¿puede esperar aquí un momento?».
Necesito llamar a mi supervisor. Regresó con un hombre de unos 60 años que se presentó como Tom Brennan, el tasador del condado. La señora Outechkins me dice que está preguntando por el terreno arrendado de Apex Mining. ¿Representa usted al dueño? Puede que sea el dueño, respondí con cautela. Mi abuelo podría haberme dejado tierras por aquí. Tom y Darlene intercambiaron miradas. Señor, ¿cuál es su nombre? Roland de Eugene Thorne. Darlene literalmente soltó un pequeño jadeo. Tom tomó asiento lentamente. Señor Thorne, llevamos 2 años intentando localizarlo. La compañía minera ha estado desesperada por comunicarse con el propietario del terreno. Tenemos un archivo lleno de cartas certificadas que regresaron como no entregadas. ¿Qué compañía minera? Tom abrió una carpeta gruesa. Apex Mining Consortium. Han operado una de las mayores explotaciones de extracción de litio en Norteamérica en ese terreno desde 2010. Tienen un contrato de arrendamiento por los derechos minerales de 99 años, pero han estado tratando de negociar acuerdos adicionales con el dueño. Mis piernas se debilitaron. Litio. Su abuelo presentó el estudio mineral original en 1967, explicó Darlene, sacando registros históricos. Identificó uno de los depósitos de litio más ricos de Norteamérica. Pero en aquel entonces, el litio casi no valía nada. Se usaba para algunos medicamentos y cerámicas, nada más. Su abuelo fue un loco o un genio al reclamar esa tierra. Fue ambas cosas, dije en voz baja. Tom se inclinó hacia adelante. Señor Thorne, necesito preguntarle algo importante. ¿Ha estado recibiendo sus pagos de regalías trimestrales? ¿Qué pagos? El silencio que siguió pareció durar horas. Tom y Darlene se miraron de nuevo, y el rostro de ella palideció. Señor Thorne, dijo despacio. Apex Mining ha estado enviando pagos trimestrales de regalías a una cuenta establecida a su nombre desde que comenzaron las operaciones. Eso es 15 años de pagos. No tengo ninguna cuenta así. Tom sacó otro archivo, aún más grueso. Según estos registros, su abuelo estableció una cuenta fiduciaria en el First National Bank of Montana a su nombre el día que usted nació. Las regalías mineras se han depositado ahí automáticamente. Con el auge del litio para baterías de vehículos eléctricos, los pagos han aumentado exponencialmente en los últimos 5 años. ¿De cuánto estamos hablando? Mi voz salió apenas como un susurro. Darlene giró su pantalla hacia mí. El último pago trimestral fue de $3.700.000. Me aferré al borde del mostrador para no caerme. Eso es imposible. Señor Thorne, debe contactar al First National, dijo Tom, anotando la información. Pero hay más. Apex Mining tiene una oferta permanente para comprar derechos minerales adicionales en las secciones contiguas que su abuelo también reclamó. Ofrecen 15 millones por adelantado más el doble de regalías durante los próximos 20 años. Necesitan expandir operaciones para abastecer la demanda de Tesla, Rivian y otros 3 fabricantes importantes. Hice la llamada desde la oficina, con las manos temblando tanto que Darlene tuvo que marcar el número por mí. La gerente del banco, una mujer llamada Patricia Morrison, accedió a la cuenta después de verificar mi identidad con preguntas que solo yo podía responder. Señor Thorne, dijo con voz profesional pero claramente emocionada. El saldo actual de la cuenta fiduciaria Roland de Eugene Thorne, incluyendo todas las regalías acumuladas e intereses compuestos durante 15 años, es de $47.328.412. Me senté en el suelo. Simplemente me dejé caer sobre el linóleo de la oficina del tasador del condado. Darlene me trajo agua mientras Tom me abanicaba con una carpeta. 47 millones. Mientras yo dormía en mi camioneta, comía sándwiches de mantequilla de maní y me duchaba en áreas de descanso, había tenido 47 millones en una cuenta de la que jamás supe. Su abuelo lo sabía, dijo Tom suavemente. Presentó esas reclamaciones cuando el litio no valía nada, pagó las tarifas mínimas para mantenerlas y esperó.
Sabía que la tecnología de baterías eventualmente lo necesitaría. Jugó una partida de 50 años y la ganó. Patricia Morrison seguía en la línea. Señor Thorne, ¿desea verificar el acceso a la cuenta? Podemos programar su visita a nuestra sucursal de Billings mañana. ¿Mañana? Mañana despertaría valiendo $47 millones. Ayer estaba preocupado por tener suficiente gasolina para llegar a Montana. El cambio era tan completo, tan absoluto, que mi mente no podía procesarlo. No revelé mi fortuna de inmediato. Ni a Pauline, que me había salvado con el dinero para gasolina. Ni a Duncan, que había dejado varios mensajes ofreciéndome trabajo en su ferretería. Y mucho menos a Bridget, que seguía enviando a diario fotos crueles de mi antigua vida con sus comentarios venenosos. En lugar de eso, tomé una habitación en un motel modesto en Billings y pasé 3 días simplemente asimilando lo ocurrido. La gerente del banco, Patricia Morrison, me explicó cada detalle. La cuenta había crecido desde 1973, inicialmente con un saldo mínimo para mantenerse activa. Pero cuando Apex Mining firmó su acuerdo en 2010, todo cambió. Los primeros pagos eran modestos, alrededor de $50,000 por trimestre. Pero cuando los vehículos eléctricos explotaron en el mercado y todos los fabricantes comenzaron a desesperarse por obtener litio, los pagos crecieron exponencialmente. Solo los últimos 5 años habían generado 30 millones. Su abuelo también dejó instrucciones detalladas, explicó Patricia, mostrándome documentos escritos con la letra cuidadosa de Jan. Especificó que nunca debíamos notificarle a menos que usted viniera a buscar la información por su cuenta. Él creía, y cito, un hombre necesita perderlo todo para comprender lo que realmente tiene valor. Contraté a Harrison Blackwood, el mejor abogado de familia del oeste de los Estados Unidos, pagándole su tarifa inicial en efectivo solo para ver su expresión. Cuando le expliqué mi situación, soltó una carcajada. Bienes ocultos que preceden al matrimonio por décadas. Bienes que usted no sabía que existían. Su exesposa está a punto de aprender lo que son las acciones retroactivas legales. Cada centavo que tomó bajo premisas falsas puede recuperarse con intereses y penalidades. Pero yo ya no quería venganza. El dinero había hecho algo extraño con mi rabia. La había disuelto, reemplazándola con algo parecido a la compasión. Bridget había destruido a nuestra familia por 8 millones. Yo había tenido 47 millones esperándome todo ese tiempo. La llamada de Meredith llegó 6 meses después. Yo había comprado una casa modesta en Billings. Nada lujoso, solo cómodo. Abrí una pequeña empresa de consultoría ayudando a compañías de logística en problemas a optimizar sus operaciones. Dejé que todos creyeran que estaba saliendo adelante poco a poco, reconstruyendo mi vida desde cero. Mantener esa ficción me enseñó más sobre mí mismo que 20 años de éxito. Papá, la voz de Meredith estaba rota, llorosa. Necesito decirte algo. Mamá y Víctor han estado peleando. La empresa de él está fallando. Hipotecó todo para comprar tu negocio, pero no sabe cómo dirigirlo. Los conductores renunciaron. Los contratos están siendo cancelados. Lo siento, querida. No, papá. No entiendes. Los escuché discutiendo por dinero. Víctor está en bancarrota. La casa está siendo embargada. Y papá, encontré correos. Correos entre mamá y su abogada desde antes del divorcio. Ella nos dijo qué decir. Nos dijo que tú no nos querías lo suficiente como para luchar por nosotros. Que si no la elegíamos a ella, íbamos a quedarnos sin nada. Coulter y yo, le creímos. Estábamos tan equivocados. Conduje a Denver esa misma noche. Encontré a mis hijos en casa de Pauline, donde se habían refugiado después de la última pelea entre Bridget y Víctor. Coulter me abrazó por primera vez en 2 años. Te destruimos por ella, dijo. Te destruimos y aún así viniste. Son mis hijos, les dije. Nada de lo que hagan podría hacer que deje de amarlos.
La verdad sobre mi herencia salió a la luz lentamente, con cuidado. Llevé a Meredith y a Coulton a Montana, les mostré la operación minera que su bisabuelo había asegurado para ellos incluso antes de que yo naciera. Les expliqué cómo Jan había visto el futuro, lo había tomado, guardado y escondido hasta el momento exacto en que sería necesario. El abuelo Jan dejó otra carta, les dije, sacando un segundo sobre que había encontrado entre los documentos del fideicomiso. Esta es para ustedes dos. Decía, a mis bisnietos, a quienes nunca conoceré. Su abuelo Roland solo encontrará esto si ha perdido todo lo demás primero. Eso significa que probablemente ustedes lo han lastimado, porque la familia siempre hiere más profundo que nadie. Perdónense. Él ya lo hizo. La tierra es suya, pero el futuro les pertenece. No le digan a nadie sobre el dinero hasta que entiendan que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que nadie puede quitarte. Con cariño, Eugene Thorne. Víctor Caldano declaró bancarrota en enero. Bridget me llamó 47 veces ese mes. El último mensaje de voz decía: Roland, por favor, cometí un error. Podemos arreglar esto. Los niños necesitan estabilidad. Yo necesito ayuda. No respondí. En cambio, usé parte de la fortuna para fundar la Thorne Foundation, dedicada a ayudar a padres separados injustamente de sus hijos mediante manipulaciones legales. Hemos reunido a 300 familias hasta ahora. El resto del dinero sigue invertido, creciendo, esperando para el futuro de Meredith y Coulton. Guardo 2 objetos enmarcados en mi oficina ahora. El primero es la carta original del abuelo Jan, con esa línea al final que nunca he compartido con nadie. La mejor venganza no es que sepan que ganaste. Es dejar que crean que ganaron mientras tú construyes algo que jamás podrán quitarte. El segundo es el mensaje de texto de Bridget. Vas a morir en la calle, Roland, justo como mereces. A veces, la mejor herencia no es el dinero. Es la paciencia, la estrategia y la sabiduría para saber cuándo revelar tu mano. El abuelo Jan me dio las 3, más los 47 millones que nunca supe que existían. Pero, más importante aún, me devolvió a mis hijos, porque perder todo lo demás me hizo comprender lo que realmente importaba. Bridget trabaja ahora como recepcionista en una clínica dental, el mismo tipo de empleo que tenía cuando nos conocimos. Víctor vende autos usados en Nevada. Mis hijos prosperan en la Universidad Estatal de Montana, ambos estudiando geología. Dicen que quieren entender qué fue lo que el bisabuelo Jan vio en esas rocas tantos años atrás. La montaña no se preocupa por quien posee el mapa, solo por quien sabe dónde cavar. Jan sabía dónde cavar. También sabía que, a veces, tienes que perder el mapa para comprender el valor de la montaña. Mi vida anterior sí murió, tal como Bridget prometió. Pero de esa muerte, enterrada bajo el colchón de un hombre muerto y oculta bajo la tierra de Montana, surgió algo que ella jamás vio venir. No venganza. No vindicación. Solo verdad. La verdad de que la verdadera riqueza no puede ser arrebatada en un tribunal ni robada por una traición. La verdadera riqueza espera, paciente y escondida, el momento exacto en que estás listo para entender su valor. Y si esta historia te aportó algo, si te recordó que tocar fondo puede ser el cimiento de algo mayor, entonces dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjame un comentario sobre una época en la que perderlo todo te enseñó que era lo que realmente importaba. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de redención inesperada y tesoros ocultos. Porque a veces, la mejor herencia es descubrir que lo que creías que era el final era, en realidad, solo el comienzo.